Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gozo que estén con nosotros en esta mañana tan hermosa que Dios nos ha dado para adorarle, para venir a glorificar su nombre, para servirle. Gracias a Dios por este tiempo que nos da, por los medios informativos que estamos usando, ¿verdad? Para poder llegar a más gente con la palabra de Dios. Los anuncios de esta semana, hermanos, los anuncios de esta semana, al terminar esta grabación, a las 10 de la mañana nos reunimos para la escuela dominical. Estamos en Romanos capítulo 5, versículo 19. ah, y también a las 11 de la mañana tenemos la predicación. El próximo miércoles continuamos con personajes bíblicos a las 7 de la noche. Y a las 6 de la tarde, el miércoles, se hace la transmisión en vivo del servicio de media semana. También, queridos hermanos, el día 24, el día 24 de este mes, el grupo de Kids for Christ tiene una actividad planeada con todos los niños y jóvenes que participan. Van a tener una guerra de Nerf y solamente venga a tiempo, ¿verdad? Los jóvenes y ellos los que van a participar. La iglesia les va a proveer de las pistolitas esas de aire con los dardos de goma para estar jugando con eso. Van a tener una buena actividad. Entonces es el día 24, es miércoles. Ah, Continuamos pidiendo de sus oraciones, hermanos, por las necesidades espirituales en cada una de nuestras familias, en la congregación. Recuerde estar orando por las demás congregaciones hermanas que están predicando su palabra en este día, por los misioneros. Es importantísimo que estemos orando por ellos. También, queridos hermanos, recuerde de estar orando por los enfermos. Ana Narváez está batallando con cáncer. También la hermana Marilena López, este próximo viernes es cuando le hacen la biopsia o la cirugía, no sé exactamente qué es lo que le van a hacer. En realidad están tratando de ver que no tenga ya nada más, ¿verdad? Del tumor que traía. Bueno, creo que sí le van a hacer una cirugía, le van a extirpar completamente la matriz, el útero y la matriz. Yo pensé que solamente ya se lo habían hecho, pero solamente le quitaron el tumor que tenía. Y recuerda que yo le había comentado a usted que era un tumor canceroso. Entonces, por favor, esté orando por ella. Otra necesidad de oración, la hermana María Ceballos, mi suegra, le van a operar su rodilla el próximo día 15 de abril. Ahorita están haciéndole los últimos estudios y los doctores están viendo cómo van a llevar a cabo esa cirugía. Entonces, por favor, ore por ella. Otra petición de oración, la hermana Emma, mi esposa, la hermana Emma González, ella le van a hacer una histerectomía. Uh, pero nos habían dado una fecha en la última semana de este mes o la primera de abril, pero la cirujana y su doctora particular, el que atiende a mi esposa, quieren hablar primero con ella y ya después van a decidir cuándo. Entonces, por favor, esté orando por eso, porque aparte del fibroma que mi esposa tiene unos quistes en su matriz y tiene 2 hernias también en su vientre. Entonces es bastante lo que ocupa reparar la hermana, ¿verdad? Pero todo está en las manos de Dios. Entonces le pedimos de sus oraciones. Por lo demás, hermanos, recuerde nuevamente estar orando por las necesidades espirituales de nuestra congregación, los seres queridos, nuestros familiares que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Es muy, muy importante. Vamos a leer, vamos a nuestro pasaje, hermanos. Estamos en la última parte de la recapitulación de la fe. Se llama el sumario de la fe y en el último mes y medio, casi me atrevo a decir, en el último mes y medio estuvimos los versículos del 32 al 40 y hemos ido paulatinamente avanzando en esto. Hoy solamente vamos a ver el versículo 39 y el versículo 40, 39 y 40. Dice Hebreos 11, versículos 39 y 40. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le agradecemos, Dios mío, por su misericordia. Le agradecemos, Dios mío, por la libertad que tenemos, Señor, de congregarnos, de reunirnos, Señor, para adorarle, para servirle, para estudiar su palabra. Yo le pido, Dios mío, en esta mañana que usted quite de mí cualquier pecado, cualquier estorbo, Señor, que sea digno de estar en este lugar. Y Dios mío, hemos estado estudiando este pasaje ya casi un año, Señor, casi un año. Y le rogamos, Dios mío, en realidad que usted abra nuestros corazones y que nos abra el entendimiento y que podamos, Dios mío, atesorar lo que hemos estado recibiendo de su palabra. Le rogamos, Señor, que quite de mí cualquier maldad, cualquier pecado, que sea yo digno de estar en este lugar, detrás de este púlpito, Señor, para que pueda compartir su palabra con dignidad. Hágame de bendición a mis hermanos, a los que nos están escuchando, sobre todo aquellos que no le conocen, Dios mío. Bendiga, Señor, su palabra, por favor. Que nuestros corazones, le pedimos, sean tierra fértil para recibir esta semilla. Y háblenos, Señor, que nosotros, su pueblo, queremos escucharlo en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Nuevamente dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El sumario de la fe. Hemos meditado largamente, hermanos, en la recapitulación de la fe, acerca de los sujetos de la fe. Platicamos y meditamos acerca de la suficiencia de la fe. También estudiamos un poco acerca de la salutación o el saludo de la fe. Y es en este momento, queridos hermanos, en que usted y yo ponemos nuestra atención a la porción final de esta gran obra maestra. Es evidente, hermanos, por su contenido dentro de esta porción, de este retrato, de esta pintura, de este óleo, que aquí encontramos las pinceladas finales del artista divino. De hecho, queridos hermanos, es aquí en donde se juntan las cuerdas o las líneas del tiempo. Es aquí donde se amarra la dispensación del Antiguo Testamento con la dispensación del Nuevo Testamento. Y es esto donde dice en el versículo 39, y todos estos, y todos aquellos que están detrás de nosotros, se junta con ellos, donde dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos. Es decir, aquí tenemos una conjunción donde el pasado, eternamente enlazado con nosotros, que estamos en un nuevo presente. Es decir, el sumario de la fe, queridos hermanos, nos revela a usted y a mí, nos demuestra que los santos del Antiguo Testamento están juntos con los santos del Nuevo Testamento. Y usted y yo no estamos separados de ellos. Somos entrelazados, queridos hermanos, esperando o viviendo usted y yo en un nuevo presente.
Y por causa del tiempo y del espacio, queridos hermanos, el sumario de la fe no es uno de un detalle intenso, como lo vimos en la suficiencia de la fe. Al contrario, queridos hermanos, encontramos usted y yo en esta porción de este retrato, de esta pintura, una visión general o una visión de conjunto, revelando para usted y para mí lo más básico. Y es que, queridos hermanos, cuando usted y yo necesitamos crecer, cuando usted y yo necesitamos avanzar, queridos hermanos, muchas veces nosotros cometemos un error y andamos buscando en la librería cristiana un libro de algún escritor contemporáneo o tal vez un escritor antiguo, un libro que hable acerca de nuestro problema, y así poder nosotros poner en práctica lo que dice ese libro. Pero sabe, hermano, hermana, usted y yo, cuando estamos en esa situación, no tenemos que andar buscando libros de escritores u opiniones. Déjeme se lo digo, y aún yo como pastor lo voy a decir de esa manera. Opiniones de pastores o de hermanos en Cristo. Nuestro deber, queridos hermanos, nuestro deber como hijos de Dios, como redimidos por la sangre de Cristo, es que usted y yo regresemos a lo básico de nuestra vida. Y lo básico de nuestra vida, hermanos, se encuentra en la palabra de Dios. Y Dios mismo, hermanos, se va a encargar de revelarnos a usted y a mí, de mostrarnos a usted y a mí lo que es necesario en nuestras vidas. Es ahí donde usted y yo estamos en este momento. En esta presentación, dentro de este aspecto de la fe, el divino artista trabajó desde el pasado y se movió hacia el futuro, al colocar ante nosotros, ante usted y ante mí, al sumario de la fe. Si recordamos, queridos hermanos, hace poco más de un año, en realidad mucho más de un año, porque yo le comenté a usted que este estudio lo comencé hace casi 5 años y no había tenido la oportunidad de terminarlo. Pero cuando iniciamos el recorrido dentro de la galería de la fe, cuando la primera vez que usted y yo entramos en el pasado, comenzamos con el óleo de Abel, en el cual el divino artista de ahí en adelante se ha movido en el tiempo hacia adelante. Y sabe una cosa, el divino artista no habrá de cambiar de dirección. No lo va a hacer ahora. Es en el versículo 39 donde usted y yo somos introducidos con el rendimiento de la fe en el pasado. Y vamos a ver 3 cosas ahora acerca de esto, acerca de la fe. Lo primero, hermanos, aquí usted y yo somos introducidos con el rendimiento o el desempeño de la fe en el pasado. Y dice el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, usted y yo contemplamos la porción de este óleo y es muy interesante, queridos hermanos, recordar en dónde estamos posicionados con respecto a este óleo. Es decir, cuál es nuestra posición física en la gran galería de la fe. ¿Se acuerda que hablamos y hace un tiempo yo le dije que esta galería no era una galería cuadrada? Era una galería acomodada de manera circular,
donde usted y yo entramos a un lobby y después pasamos al primer recuadro o al primer óleo. Es decir, ahora, hermanos, estamos usted y yo casi dándole la vuelta completa en círculo a esta prestigiosa galería. Y desde este punto de vista ventajoso, ante el sumario de la fe, usted y yo podemos ver no tan solo el pasillo por donde entramos por primera vez, pero también vemos el vestíbulo o el recibidor en donde nos juntamos para recibir las instrucciones preliminares de nuestro guía celestial. Fue aquí, hermanos, donde nuestro guía habló a usted y a mí de buscar siempre a la fe. Mientras él nos revelaba la observación de la fe, versículo 1, la operación de la fe, el versículo 2, y el resultado de la fe, versículos 2 y 3. Podemos hacer memoria a ese tiempo en el pasado. Y usted y yo no podemos hacer otra cosa sino que declarar o admitir que esta es una gran bendición, el haber visto o encontrado lo que el divino guía nos animó a buscar a usted y a mí. Si nos animó a que buscásemos a la fe, nos dijo más de una vez, en más de una ocasión, que no eran los sujetos de la fe. Nos instruyó, hermanos, muchísimas veces en el resultado de la fe. El guía celestial habló de: por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y allí mismo, queridos hermanos, está capturado en este retrato. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, hace un repliegue, queridos hermanos, el divino artista. Y hace un repliegue que nos puede hacer a usted y a mí mirar, queridos hermanos, muchísimo más allá del principio de las cosas. No solamente en este retrato que estamos admirando. Nos hace mirar a usted y a mí hasta el pasado, a encontrar a Abel, queridos hermanos. Porque lo curioso de este retrato, de este óleo, hermanos, es que ahí mismo están todos de los que hemos hablado con anterioridad. Y nos dijo nuestro guía bíblico, nuestro guía divino, nuestro guía celestial, que el resultado de la verdadera fe bíblica no tan solamente era la sabiduría y el conocimiento, pero también era un buen testimonio. Y es aquí, queridos hermanos, es aquí donde usted y yo nos damos cuenta de que ambas cosas ocurrieron tal como fue prometido. La frase que dice alcanzaron buen testimonio significa, fíjese, significa ser testigos, significa dar evidencia, significa testificar. No tan solamente de palabra, hermanos, pero con nuestras acciones. Es decir, hermano, hermana, la fe ha entregado en nuestras vidas, así como lo entregó en la vida de los santos del pasado, lo que la fe nos ha prometido, lo que ella había prometido.
Y esta misma ha producido, queridos hermanos, fíjese, un testimonio vivo, un testimonio vibrante. Sí, un testimonio que se mueve, un testimonio que es activo, un testimonio, queridos hermanos, un testimonio que es a favor, no de usted y no de mí, queridos hermanos, pero de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la fe no está para exaltarme a mí ni exaltarlo a usted. La verdadera fe bíblica, queridos hermanos, está en el negocio de exaltar al impartidor de la misma fe, de exaltar al Señor y Redentor y Salvador Jesucristo. Y lo mejor de todo esto, hermanos, es que el rendimiento de la fe, fíjese, este es un recordatorio, que no está aislado o dispuesto para unos cuantos elitistas de la fe cristiana, sino que dice ahí, y todos estos. ¿Sabe qué, hermano? El testimonio de la fe. ¿Sabe qué, hermano? La verdadera fe bíblica no es exclusiva del que se para detrás de este púlpito a predicar. No es exclusiva de aquellos, en aquellas iglesias en donde el pastor está predicando. Y no tengo nada en contra de eso, pero déjese lo explico. Donde el pastor está predicando y tiene un grupo de 6 u 8 o 9 personas detrás de él que están sentados ahí a su alrededor, como mirando o escudriñando lo que esta persona está predicando. Y si usted ha puesto atención, todos están vestidos iguales. Yo siento decirlo, hermano, pero para mí eso es como si estos fueran los apóstoles de este pseudo Cristo. La fe no es exclusiva de ellos. La fe no es exclusiva, hermanos, de aquellos que se visten con ropas púrpuras o carmesís de la iglesia católica. La fe, hermanos, no es exclusiva de aquellos, hermanos, que pretenden ser sanadores y restauradores de un reino inexistente. No, hermano, hermana, la fe, la verdadera fe bíblica corresponde y es impartida a todos nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, a todos nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y dice, y todos estos alcanzaron mediante la fe. ¿Sabe, hermano? Qué grande es el rendimiento y el desempeño de la fe en el pasado. Nos debe hacer usted a mí estar a la expectativa de lo que la fe va a hacer aquí en mi vida ahora. Cuando la fe, hermano o hermana, cuando la fe es aplicada en la lona del corazón humano, esta fe, queridos hermanos, dará el rendimiento prometido. Y para esto, hermanos, para comprobar esto, usted y yo tenemos el testimonio del pasado, en el cual usted y yo podemos corroborar la realidad de esto. Este, hermanos, es el rendimiento de la fe en el pasado. Moviéndonos en el tiempo hacia adelante, usted y yo llegamos a la perseverancia de la fe en el presente. Dice, y todos estos
no recibieron lo prometido. Versículo 39. Mucho como los preciosos santos del versículo 13, que fueron retratados en un óleo anterior, donde dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Ahora, aunque aquí parece que es lo mismo, no lo es, hermanos. Ambos grupos murieron en fe, sin que la fe muriera en ellos. Y es aquí, en este punto, en que se nos recuerda que la existencia de la fe, queridos hermanos, está en la posesión de la promesa y no en la posesión de lo que nos fue prometido. Esto es maravilloso, hermanos. Y esto es revelador, esto es revelatorio, hermanos, porque nos demuestra, y eso es como una radiografía, una máquina de rayos X, que nos va a hacer a usted y a mí mirar el falso cristianismo que se predica hoy en día, y nos va a ayudar a usted y a mí a correr y alejarnos de esto. Sí, hermano, porque aquí hay una gran cantidad de predicadores falsos, predicadores satánicos, literalmente, que solo se dedican a predicar un falso evangelio de la prosperidad. Un falso evangelio donde le dice que si usted tiene fe, usted va a poseer todas las cosas que usted quiera. No importa si eso no es la voluntad de su Señor y Salvador. Ellos le predican y le dicen a usted que la fe es tan poderosa que va a hacer que Dios se mueva y se salga de su trono para cumplir sus caprichos. Y mire, se me viene a la mente esta falsa predicadora y pseudopastora, pseudocristiana, a la cual anda predicando ahí. Y mire, es una vergüenza, de verdad. Yo le digo a mucha gente: eso no es ser cristiano, eso no es el verdadero cristianismo. Cuando me preguntan de ella, no quiero ni mencionarla. Se me hace que es dominicana. Va y predica y trae su sombrero y dice: yo le dije a Dios que mandara a su ángel y que cubriera mis cosas. ¿Por qué? Porque yo se los dije. Esa mujer es satánica. Y ella predica todo lo contrario de lo que dice Hebreos 11. Predica todo lo contrario de lo que dice toda la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la fe, hermanos, está vinculada en la posesión de la promesa y no en la posesión de lo prometido. Es ahí, hermanos, donde la fe abrazó el compromiso de algo mejor, aún a pesar de no permitírsele tomar posesión de esto que se le prometió. Es necesario, hermanos, en este momento, en este punto, reconocer la distinción entre dos grupos. Dice del previo grupo se dijo: sin haber recibido lo prometido. Esa palabra, hermanos, está en plural. Y del último grupo dice: no recibieron lo prometido. Esa declaración, hermanos, está en singular. Aunque nuestra Biblia no está así, hermano, en el original, en los idiomas originales sí lo está. Aunque la promesa, hermanos, estaba incluida en las promesas. Entonces, promesa, la primera, singular, y luego está promesas, la segunda, plural. El divino artista, hermanos, quiere magnificar a la promesa, pues al hacerlo así se magnifica a sí mismo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nuestra promesa, no son las posesiones
No es la riqueza, no es un auto nuevo, no es un traje nuevo, no es una casa nueva, no es un reloj nuevo, no es ni siquiera la salud, queridos hermanos. Nuestra promesa, queridos hermanos, es Cristo mismo. No es otra cosa. Fíjese el fallo y el error tan grande al que la sociedad supuestamente cristiana de este presente ha llegado a caer. En la frase la promesa, su singularidad implica algo específico, algo preeminente, algo excelente que nos fue prometido. Y le digo algo, hermano, hermana. Nada es preeminente, nada es excelente de lo que usted y yo tenemos aquí. Estamos en un edificio hermoso, unas facilidades aquí en la iglesia Cornerstone, donde nos permiten predicar. Están hermosísimas, bancas acoginadas. Hay cancha de fútbol, cancha de béisbol, hay juegos para niños, hay un gimnasio ahí, básquetbol, voleibol, hay salones específicamente adaptados para las necesidades. Y usted y yo podemos mirar o podemos recordar nuestras iglesias, muchas de nuestras iglesias allá en nuestros países. No sé si a usted alguna vez le tocó predicar en alguna iglesia, en algún ranchito, donde las bancas eran de maderas o una piedra o un bote o una silla que la misma gente traía para poder sentarse. Tenemos facilidades tremendas aquí, pero esta no es la promesa, queridos hermanos. Esta no es la promesa. La promesa, queridos hermanos, que es excelente, que es preeminente, que es específica, es algo o alguien singular, excelente y específico y preeminente que nos fue prometido, y es Jesucristo, hermanos, nuestro divino Salvador. No es otra cosa. Dice la palabra de Dios: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. Mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Hechos capítulo 13, versículo 32 y 33. Hermano, hermana, el último y definitivo cumplimiento de la promesa habría de envolver tres cosas o tres aspectos. La primera fue una cuna, la segunda fue una cruz, y la tercera, queridos hermanos, es una corona. La verdadera fe bíblica, hermanos, no solamente ha actuado y rendido en el pasado, también habrá de perseverar hasta el presente. Hasta el presente, queridos hermanos. Y seguimos marchando a través del tiempo. Y en este momento arribamos a la perfección de la fe en el futuro, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Versículo 40. Una de las llaves o una de las claves para desbloquear esta porción de este retrato, de este óleo, hermanos, es esta frase: habiendo provisto o proveyendo.
Esta significa mirar de antemano, preparar con anticipación o amueblar con anticipación. La frase nos apunta o nos dirige hacia atrás al eterno consejo de Dios, en el que Dios habría de determinar y de diseñar y de nombrar a Cristo como el sacrificio propiciatorio por una expansión exacta de tiempo. ¿Sabe, hermano, hermana? Dios no se equivoca. Dice la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Para ellos era la fe en el enfoque de la promesa. Para usted y para mí, hermanos, en este momento es la fe en el cumplimiento de la promesa. ¿Se acuerda de lo que le dije en un principio? Es en esta porción de las Escrituras, de este retrato, donde las líneas del tiempo se amarran y llegan a ser una sola. Es y ha sido la intención de Dios que de dos grupos fuesen hechos uno solo en Cristo. No uno solo, queridos hermanos, en la clase de posesiones físicas que usted y yo tenemos ahorita. No en una clase, hermanos, de un grupo uniforme en el cual, queridos hermanos, todos nos parecemos y somos idénticos. No es así, queridos hermanos. Estamos unidos, hermanos, en Cristo. Y esto, queridos hermanos, nos es revelado en la palabra perfeccionados, la cual significa completos, la cual significa realizados, la cual significa terminados, la cual significa consumados, la cual significa finalizados, la cual, hermanos, significa cumplido. Y Pablo, hermanos, el apóstol Pablo nos dijo en su carta a los Colosenses: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. ¿Sabe una cosa, hermano? Hablar de la perfección de la fe en el futuro debe tener un peso sobre usted y sobre mí. Un peso, queridos hermanos, que no nos permite alejarnos de esta realidad. Para el santo del Antiguo Testamento, la perfección de la fe estaba en el futuro, y esta fue comenzada con la cuna y la cruz de Cristo. Para ambos santos, los del Antiguo y los del Nuevo Testamento, y para usted y para mí,
La perfección de la fe es futura y será consumada con la corona de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él regrese como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Se fija, hermano, hermana, la falsedad de los pseudocristianos de hoy en día, la falsedad de la predicación, la falsedad del mensaje de ese evangelio de prosperidad, que en ningún momento mencionan el regreso de Jesucristo, en ningún momento mencionan la sangre de Jesucristo, en ningún momento hacen referencia al sacrificio de Él a nuestro favor. ¿No les interesa? Sin embargo, esto no significa, hermanos, que el Señor Jesucristo no habrá de regresar. El Señor viene pronto. Y viene, hermanos, y no vendrá como ese humilde carpintero. No vendrá, no regresará como ese humilde pastor. No regresará como ese humilde maestro al cual crucificaron, al cual golpearon, hermano. Viene el día en que el Señor regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene el día, hermanos, en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Sabe, hermano? Mucho de lo que la fe ha prometido ha sido cumplido. Y ha sido cumplido, hermanos, cuando la fe se enfoca. ¿Sabe por qué? Porque lo que ha venido a ser el cumplimiento de la fe. Solamente eso. Nada más. Estamos, queridos hermanos, en un punto crítico en nuestras vidas. En un punto, en este mismo momento, en el cual nosotros tenemos que tomar una decisión. En el sumario de la fe, el divino artista ha juntado un número selecto de santos para posar para esta obra maestra. Yo se lo he repetido una y otra vez. El propósito de esta unicidad, de este grupo, queridos hermanos, no es la duplicación, es la diversidad revelada en sus habilidades, en sus estaciones, en sus temporadas y en sus estratos sociales. Satanás es engañoso. El falso cristianismo de hoy en día está arrasando con el corazón y las almas de muchos seres por los cuales Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Mientras la hermana Tania toca, usted y yo debemos de recordar, hermanos, que la carne está en el negocio de la exclusión, al contrario de la fe, que se encuentra en el negocio de la inclusión. Estos individuos de los que estamos hablando, hermano, hermana, han sido juntados para proyectar a través de sus vidas y a través de estos óleos a la verdadera fe bíblica, la cual se ha demostrado ser suficiente para cada aspecto de nuestras vidas. Sabe, hermano, una vez que la fe ha sido aplicada en el corazón humano, hace de estos la más preciada mercancía. Es tiempo, hermanos, de que usted y yo valoremos la sangre de Cristo.
Es tiempo de que usted y yo entendamos que este mundo no es nuestro hogar. Dice el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Eso, hermanos, es lo que Dios piensa de usted y de mí. El mundo no es digno de nosotros. Fue la fe, hermano o hermana, la que juntó los cordones y los lazos del tiempo e hizo a los hombres de todas las dispensaciones uno en Cristo. La fe descansa ahora en un pasado cumplido, pero tiene la vista expectante y enfocada en el futuro. Al esperar la fe por la final promesa. El apóstol Pablo dijo en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto, hermanos, esto es la suma de la fe. No es, hermano o hermana, la promesa de posesiones terrenales. No es, hermano o hermana, ni siquiera la promesa de la salud. No es ni siquiera la promesa de una larga vida, queridos hermanos, en este mundo. No existe la promesa de la escasez de problemas o de la ausencia de problemas. No existe la promesa, queridos hermanos, de que no habrá pobreza. Existe la promesa, queridos hermanos, de que a través de todas estas situaciones y etapas en nuestra vida, la fe se va a manifestar y nos va a ayudar a caminar a través de la tormenta. Es ahí donde usted y yo tenemos que decidir qué es lo que tenemos en nuestra mano. ¿Qué es lo que controla nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos indica nuestro corazón? Ojalá, hermano y hermana, no sea las posesiones de este mundo. Ojalá y usted y yo estemos enfocados en el regreso de nuestro amado Salvador. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor. Gracias por su palabra, su amor, su misericordia. Gracias, Dios mío, por lo que hace con nosotros. Gracias, Dios mío, por esa provisión que nos ha dado, por esa promesa que ha sido cumplida, Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Y esperamos, Señor, el día en que Él regrese finalmente como Rey de Reyes y Señor de corona, Señor de señores, con una corona esplendorosa como lo que Él es, el creador de todas las cosas y el dador de la vida. Ayúdenos, Dios mío, a apreciar y a valorar este regalo que nos fue dado, este don. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.